A continuación dialogaremos sobre la regulación de la presión arterial. Cuando nosotros hablamos del sistema vascular estamos haciendo referencia a un sistema heterogéneo que funciona a altas y bajas presiones. En este orden de ideas, si nos situamos en el corazón, puntualmente en el ventrículo izquierdo, considerando esta estructura cardíaca como una bomba impelente y expelente, veremos que la función del ventrículo izquierdo es eyectar un volumen sistólico contra altas presiones, con la finalidad de mantener todo el sistema presurizado. De igual forma, veremos cómo existe un gradiente entre las presiones que permite el adecuado flujo sanguíneo. A medida que vamos yendo a los componentes más distales, la presión va disminuyendo. En ese sentido, a nivel del ventrículo izquierdo vemos una presión sistólica en torno a 120 y una presión diastólica de 0. En la aorta y en los grandes vasos vemos una presión sistólica en torno a 120 y una diastólica en torno a 80 y vemos como paulatinamente esta va disminuyendo. Cuando nosotros hablamos de los distintos compartimientos y el volumen sanguíneo, hacemos referencia a dos conceptos muy importantes. El volumen estresado, que hace referencia al volumen que es capaz de ejercer una presión, y el volumen no estresado, que es aquel que se encuentra en el sistema intravascular y no es capaz de ejercer una presión. Se estima que el 65 a 70% del volumen sanguíneo se encuentra en el sistema venoso sistémico, 15% en el circuito arterial sistémico, 10% en el pulmonar, 8% en el corazón y 7% en los capilares. Si ustedes suman esto no va a dar 100%. Algunos autores consideran como subrogados el circuito pulmonar y el corazón dentro del sistema venoso sistémico o el sistema arterial sistémico. Esto va a depender claramente si estamos hablando del componente venoso o el componente arterial de los mismos. Otro concepto importante es el de tono arterial. El tono arterial determina el flujo sanguíneo y por ende determina la perfusión de los órganos. ¿Qué pasa cuando el flujo sanguíneo es inadecuado? Bien, cuando el flujo sanguíneo no es capaz de suplir las necesidades metabólicas, en primer momento el tono arteriolar local va a disminuir para poder aumentar el flujo sanguíneo local. Va a liberar entonces mediadores vasodilatadores del endotelio, por ejemplo, el óxido nítrico. Va a llegar un momento en que los mecanismos compensadores se ven sobrepasados y todo esto va a llevar a una cascada que va a finalizar con el desarrollo de un choque, que puede ser distributivo. El ejemplo prototípico es la sepsis, pero hay otros como el choque medular, choque neurogénico, el choque por toxidromes, el choque anafiláctico, entre otros. Los otros patrones de choque importantes son el choque hipovolémico, el choque cardiogénico y el choque obstructivo. Otro concepto importante es el de autorregulación, que nos estamos situando a nivel del cerebro. Cada tejido en específico tiene un margen de autorregulación. La autorregulación se refiere a la capacidad que tiene un tejido en cuestión para poder mantener un flujo sanguíneo determinado entre márgenes preestablecidos de presión arterial sistémica. Existe entonces un umbral mínimo y un umbral máximo para poder asegurar un flujo sanguíneo óptimo al tejido en cuestión. Esta autorregulación se puede mitigar en la sepsis o se puede desplazar hacia la derecha en los pacientes con hipertensión. En otras palabras, la autorregulación de la presión arterial refleja el control del flujo sanguíneo. En un paciente normotenso, por ejemplo, cuando la presión sistémica baja por debajo de 50, vemos una caída marcada del flujo sanguíneo cerebral. Y cuando excede un valor en torno a 125, empieza a aumentar. Mientras que en los pacientes hipertensos, dado que la curva de autorregulación se desplaza hacia la derecha, vemos como los márgenes de referencia para el valor inferior puntualmente se desplazan. Y estos pacientes van a tener en torno a 90 o 100 milímetros de mercurio el umbral inferior de la autorregulación cerebral.
por lo cual cuando la presión arterial sistémica disminuye este valor, va a disminuir dramáticamente el flujo sanguíneo cerebral. Y esto explica por qué en los pacientes con emergencia hipertensiva y órgano blanco cerebro, nosotros no debemos hacer disminuciones abruptas de la tensión arterial, debido a que podemos sobrepasar este umbral inferior de la autorregulación y podemos inducir isquemia. Siempre que nosotros tenemos una disminución de la presión arterial sistémica por debajo del umbral inferior, vamos a caer en una zona donde el flujo sanguíneo va a reducirse. Y cuando esto ocurre y empieza a perpetuarse, se genera hipoperfusión e isquemia con consecuente pérdida funcional de los órganos, y si este estado de hipoperfusión se mantiene, va a ocurrir una lesión orgánica que puede llevar a la muerte gracias al concepto de diafonía entre los distintos órganos. En estados normales, el cuerpo humano controla la presión sanguínea central, permitiendo la autorregulación del flujo de cada órgano. En gran medida, esto va a definir entonces el gasto cardíaco, y en pantalla podemos ver cómo se redistribuye el gasto cardíaco en condiciones de normalidad. Aproximadamente un 15% hacia el cerebro, un 5% hacia las coronarias, un 25% a los riñones, un 25% al sistema digestivo, un 25% a nivel musculoesquelético y un 5% a la piel. En los estados de choque, por ejemplo en la sepsis, esto se altera y se empieza entonces a generar una redistribución y una desviación del flujo sanguíneo mediante modificaciones del tono arteriolar y también del tono venomotor, con la finalidad de distribuir ese volumen sanguíneo hacia los órganos privilegiados, que son en orden cerebro, corazón y riñones. Pero para eso tiene que sacrificar entonces el gasto cardíaco que llega a el sistema digestivo, el gasto cardíaco que llega al tejido musculoesquelético, el gasto cardíaco que llega a la piel. En esencia, esto se ve alterado en los estados de choque, como habíamos puesto el ejemplo en la sepsis. Y a medida que esa priorización empieza a perpetuarse en el tiempo, si no se realizan intervenciones médicas, el paciente va a terminar por fallecer gracias a un estado sostenido de hipoperfusión. El flujo sanguíneo se regula en los órganos gracias a mecanismos a corto, mediano y largo plazo. En el contexto de los cuidados intensivos son especialmente importantes los mecanismos a corto plazo, que los mecanismos a corto plazo se deben a la respuesta a la isquemia local, a vasoreceptores y a quimiorreceptores. Especialmente interesante es la respuesta a la isquemia local. La isquemia local genera vasodilatación ante la falta de oxígeno. Se postula que la falta de oxígeno genera isquemia tisular, y esa isquemia tisular aumenta los niveles de ácido láctico y de adenosina. El ácido láctico y la adenosina tienen un efecto per se vasodilatador. Otra teoría manifiesta que la isquemia tisular genera una vasodilatación en las arteriolas mediante una vía endotelial retrógrada que lleva a la liberación de mediadores vasodilatadores como el óxido nítrico, que también se conoce como factor relajante derivado del endotelio. Otros sustratos importantes que vale la pena mencionar son el calcio, el magnesio, el hidrógeno, el dióxido de carbono, entre otros. Tenemos entonces algunos factores vasoconstrictores y otros vasodilatadores. Vasoconstrictores como la endotenina, la norepinefrina, los leucotrienos CD4 y D4, el FAB, el ATP, el FSE, la serotonina, entre otros. Y mediadores vasodilatadores como el péptido relacionado con el gen de calcitonina, la PTH, la insulina, los glucocorticoides, la histamina, el AMPC y el GMP cíclico, la bradicinina, el óxido nítrico, que es el principal, la prostaglandina, las prostaciclinas, la bradicina, la acetilcolina mediante mecanismos indirectos y la adrenomodulina. Vale la pena que nosotros hablemos de algunos sistemas que se encargan del control vasomotor sistémico. Y en este orden de ideas debemos hablar entonces de sistemas de señalización excitadores e inhibitores, que se encargan de mantener
la presión sanguínea central regulada y por ende el flujo sanguíneo regional. Existen dos mecanismos de acción rápido importantes. Durante segundos, los vasoreceptores van a mediar la respuesta inmediata. Y estoy hablando de vasoreceptores que se localizan a nivel del arco aórtico y a nivel del seno carotídeo. Como mecanismo de respuesta, entre minutos a horas, nos encontramos los receptores de elongación auricular izquierdo y derecho y también a los vasoreceptores cerebrales. Cuando se activan, los receptores auriculares y cerebrales estimulan la liberación de péptidos natriuréticos auriculares y cerebrales, y estos se van a encargar de modificar la reabsorción tubular y modificar el tono de las arterias. El sistema más crónico de mediación del tono vasomotor sistémico va a ser dado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es un sistema que responde en horas a días. En gran medida, la presión arterial también se va a regular gracias al sistema nervioso autónomo y no lo podemos olvidar, mediante cadenas simpáticas y mediante cadenas parasimpáticas que salen de la columna toracolumbar, y dependiendo de la respuesta se va a generar un efecto vasoconstrictor o vasodilatador. El efecto vasoconstrictor va a ser mediado por catecolaminas, como la noradrenalina o la adrenalina. Por otro lado, también debemos considerar otros mecanismos que se relacionan con la respuesta directa hacia la hipotensión. Por ejemplo, la hipotensión es capaz de estimular los vasoreceptores de elongación. ¿Y qué ocurre? Este estímulo en estos vasoreceptores genera la estimulación del sistema nervioso simpático con la finalidad de estimular fibras nerviosas y estimular la liberación de norepinefrina para generar un efecto vasoconstrictor. Otros receptores importantes son los cardiopulmonares. Los receptores cardiopulmonares son sensibles a la presión, se encuentran principalmente en las aurículas, los ventrículos y también a nivel claramente del parénquima pulmonar, de ahí su nombre. Esto se conoce desde hace muchísimos años y esto lo comenta la referencia número 7 del capítulo de Pinsky, que cita un estudio realizado por Johnson en animales, puntualmente en perros, que encontró que la falta de elongación atrial generaba una respuesta vasoconstrictora, mientras que la activación de los receptores de elongación genera un efecto vasodilatador y bradicardia. Eso lo podemos ver en el contexto clínico en los pacientes con congestión pulmonar. La congestión pulmonar activa entonces los receptores capilares yuxtapulmonares y estos pacientes clínicamente van a tener un estado vasodilatador asociado a taquicardia. También es importante mencionar los quimiorreceptores del cuerpo aórtico y del cuerpo carotídeo, los cuales pueden generar aumentos en el tono vasomotor dependiendo de las concentraciones de oxígeno, dióxido de carbono y de hidrógeno. Puntualmente, el texto de Pinsky afirma que la hipoxia, la hipercapnia y el exceso de hidrógeno tiene un efecto que aumenta el tono vasomotor. Un ejemplo muy interesante para poder ejemplificar el control vasomotor sistémico es el ejemplo de la hipertensión endocraniana y las particularidades que ésta tiene. Cuando ocurre un aumento de la presión intracraneal, se genera hipoperfusión cerebral con consecuente isquemia. Esto genera un aumento del dióxido de carbono local con una consecuente estimulación del centro vasomotor medular y una estimulación del sistema nervioso simpático periférico. Y la activación del sistema nervioso simpático periférico va a explicar la hipertensión que tienen los pacientes cuando desarrollan la tríada de Cushing, que recuerden que la tríada de Cushing se relaciona con la hipertensión endocraniana y se compone por hipertensión, bradicardia y alteraciones respiratorias. Lo curioso es que el gasto simpático de los vasoreceptores del cuerpo carotídeo en este contexto se inhibe, por lo cual el gasto parasimpático aumenta
Y en este orden de ideas nosotros vamos a ver que estos pacientes van a tener hipertensión, van a tener bradicardia y van a tener alteraciones respiratorias. Concepto muy importante que va a ser el concepto de presión de cierre crítica. En estado de reposo, la presión de cierre crítica es de aproximadamente unos 20 milímetros de mercurio. Y la presión de cierre crítica en las arterias, como habíamos dicho, por definición es mayor que la presión de llenado vascular medio. La presión de llenado vascular medio usualmente se desarrolla cuando la presión llega en torno a 7 milímetros de mercurio. Ese va a ser el punto donde las presiones se van a equiparar. Y eso ocurre solamente luego de la muerte. Por lo tanto, las arterias colapsan luego de la muerte y posteriormente se llenan de aire cuando se comienza una disección. Bien, en condiciones normales esto se va a regular estrechamente, por lo cual a medida que se desarrolla hipotensión y aumenta la actividad metabólica del tejido, el tono arteriolar y el tono precapilar disminuyen y la presión de salida será aquella que sea mayor. Entonces tenemos una presión que se opone a otra, o un versus de presiones entre la presión intracraneal y la presión venosa de la cabeza, entre la presión diastólica del ventrículo izquierdo y la presión de la aurícula derecha, entre la presión intraabdominal y la presión venosa central. La presión arterial, como ustedes pueden deducir a partir de todo lo que hemos hablado, tiene que mantenerse entonces constante. Cuando se llega a extremos de flujo, los mecanismos de control se ven abrumados y esto explica las lesiones orgánicas que podemos ver en la emergencia hipertensiva o las lesiones que podemos ver en el otro extremo dadas por isquemia tisular en los estados de vasodilatación excesiva. Todo esto es capaz de generar un shock circulatorio. El shock circulatorio puede causarse por situaciones que limitan el gasto cardíaco por un volumen inadecuado, como por ejemplo los pacientes con hipovolemia, o puede ocurrir también en otros estados como estados de obstrucción vascular, como ocurre en el tromboembolismo, también puede ocurrir en los estados de insuficiencia de bomba, como el choque cardiogénico que se genera luego de un infarto agudo de miocardio, o lo que ocurre en un paciente que tiene una falla cardíaca aguda. El choque también puede ocurrir en estados de vasoplegia como la sepsis. Un fenómeno importante que debemos mencionar es el fenómeno vasoconstrictor mediado por receptores alfa-adrenérgicos. Por ejemplo, cuando se libera noradrenalina o nosotros la suministramos de manera exógena, claramente van a ocurrir fenómenos vasoconstrictores. En este sentido, las arterias coronarias y el cerebro poseen pocos receptores alfa, mientras que la piel y el músculo poseen muchos. Entonces, los mecanismos de vasoconstricción explican por qué el flujo sanguíneo preferencial se da hacia órganos como el corazón, como el cerebro, como los riñones, que son órganos muy dependientes del oxígeno y son órganos privilegiados. La sepsis, como habíamos mencionado, es un estado vasopléjico, puesto que aunque aumenten las catecolaminas circulantes, los receptores de la vasculatura dejan de responder óptimamente. No se sabe el por qué, pero se cree que esto se debe a un estado de hiperpolarización de las células vasculares a nivel del músculo liso, un estado que las hace menos sensibles a los cambios en el potencial transmembrana y por ende pues genera un efecto vasodilatador, porque a pesar de que hayan catecolaminas, las catecolaminas no funcionan adecuadamente en sus receptores. Y esto se ve exacerbado también por la acción de la óxido nítrico sintasa. Recuerden que en los estados de sepsis o inflamación se genera un estímulo para la liberación de óxido nítrico. Además, también se liberan citoquinas inflamatorias, se liberan bradykininas, prostaglandinas y leucotrienos. Y por otro lado, también tenemos el daño del glucocálix. Mientras que, por ejemplo, en los estados de hipertensión ocurre lo contrario. Algunos estudios han mostrado que la regulación del flujo sanguíneo cerebral
tiene puntos de ajuste diferentes, lo que explica por qué los cambios muy abruptos en la presión arterial en un paciente hipertenso pueden causar, como dijimos hace unas diapositivas, accidentes cerebrovasculares, isquemia miocárdica o lesión renal. Un ejemplo interesante es el estudio Sepsis-PAM, que fue un estudio publicado por Asfar y colaboradores, que básicamente mostró, entre otras cosas, que los pacientes sépticos, que ese subgrupo de pacientes sépticos que tenían hipertensión arterial, se beneficiaban de tener presiones arteriales medias un poco más altas en relación a los otros pacientes. Ese grupo puntual se beneficiaba de presiones en torno a 85 o 95 milímetros de mercurio para la media, pero es ese grupo puntual por los cambios en la autorregulación. En el resto de pacientes se prefiere optar por medias de 65 a 75 milímetros de mercurio. Es virtualmente imposible saber de manera exacta la perfusión exacta de todo el organismo. Sin embargo, existen algunas herramientas útiles, por ejemplo el catéter de arteria pulmonar, la medición de la saturación venosa de oxígeno, la saturación central de oxígeno, son algunas medidas útiles. En pantalla podemos apreciar un estudio que hizo la DAKIS de la Universidad de Atenas, donde mostró que tanto la saturación venosa de oxígeno como la saturación venosa central de oxígeno son equiparables con diferencias menores al 5%. En este orden de ideas, los valores menores de 70-75% pueden indicar una hipoxemia. El delta de CO2 también se ha sugerido como un marcador de perfusión interesante, debido a que se ha evidenciado que los deltas de CO2 mayor a 5% se asocian con estados de hipoperfusión y mal pronóstico en los pacientes en choque. Otra medida muy útil es el Clarence del octato, que también se ha utilizado como parámetro para poder guiar la reanimación. Recientemente se han postulado otros marcadores como el TIM2 o el IGF BP7, pero faltan estudios.